gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Bienvenido a este nuevo devocional de la comunidad. Seguimos en esta semana hablando sobre el servicio y estamos intentando no solamente hablar de él, sino que sea en nosotros una disciplina espiritual. Fijaros, decía C.S. Lewis que el infierno debía ser un lugar donde todos están perpetuamente interesados sobre su propia dignidad y avance, donde cada uno tiene motivos de queja y donde todos llevan delante en sus vidas las grandes pasiones mortíferas de la envidia, la autoimportancia y el resentimiento. Eso lo escribía en ese famoso libro de Cartas del Diablo a su sobrino. La verdad es que eso es una gran verdad, y no solamente es una gran verdad en el infierno, sino que muchas veces eso es algo que se da también en nuestro entorno, ¿no? En este mundo. Decía Plutarco, un historiador griego del siglo I, decía: el amor a la fama, el deseo de ser los primeros y los más grandes, es una enfermedad muy prolífera de envidias, celos y discordias. Y esto no solamente lo veíamos en el mundo en el primer siglo, sino es algo que vemos cada día en medio nuestro. Y no solamente eso, sino que también ese virus ha infectado muchas veces nuestras propias iglesias, nuestras propias comunidades de fe. Eso como un virus, y ahora somos verdaderos expertos en todo lo que tiene que ver con virus, nos infecta de manera callada y silenciosa, pero nosotros necesitamos luchar contra ello. Dicen que no hay mejor desinfectante que el sol, y para nosotros no hay mejor desinfectante que la palabra de Dios. Necesitamos sacar las cosas que hay a veces en medio nuestro, al sol, a la palabra, para que ella traiga desinfección a nuestra vida. Y la palabra trae limpieza, y trae limpieza también en este sentido. En nuestras iglesias, y cada uno de nosotros tenemos ese virus de querer ser ambiciosos, de ocupar el primer lugar, de estar en un lugar prominente, de estar en ese liderazgo, como algo que nos atrapa y que nos lleva. Pero la palabra de Dios nos habla de una vida diferente, nos habla de ese concepto que estamos hablando durante toda esta semana, que es el servicio. Fijaros, si nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que habla de muchos conceptos teológicos profundos, pero cuando vemos que los escritores fueron hablando en esa palabra y fueron escribiendo esa Biblia, hablaban de cosas concretas y de ahí, digamos, se extrapolaban grandes enseñanzas. Y una de las grandes cosas que ellos tuvieron que escribir y de los cuales hablaron fue contra esto, contra todo lo que era esa necesidad del hombre de mirarse a sí mismo, de ponerse y de encumbrarse y de perder el verdadero sentido que Jesús les había marcado de ser siervos, de vivir como siervos, de tener un corazón como siervos. Desde el principio, las iglesias, si fueran grandes o pequeñas, todas estaban formadas, menos la que se reunió en Jerusalén y que empezó, que estaba sobre todo hecha y compuesta por judíos. Todos los demás eran una mezcla complicada a veces de llevar. Gente que ahí encontramos amos y esclavos, personas de la calle o personas de alta educación y de clases altas. Y a veces lo que ocurría también con esas iglesias es que producía, como ocurre en toda la sociedad, una tendencia a la jerarquía, a la separación, a la división en facciones. Pero, mis hermanos, lo interesante que vemos en la descripción que nos hace Hechos de la primera iglesia es que aunque había esa división, aunque había, digamos, esas clases y muchas personas que venían de muchos lugares, dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, que estaban todos unánimes juntos. Y eso es algo muy interesante. Y fijaros, no solamente estaban unánimes juntos, sino, fijaros, si nosotros leemos en el capítulo 2, en el versículo 44 y 46, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y sigue diciendo, y perseveraban unánimes cada día. ¿Cómo podían encontrar, digamos, la dirección? ¿Qué les unía para que estuvieran gente tan diversa, tan diferente,
estuvieran juntos? Pues evidentemente era la palabra, era la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y el tener, digamos, la visión de Cristo como su guía y como su dirección. Evidentemente no todo en la iglesia primitiva era de color de rosa, había muchos problemas. Dice el apóstol Pablo en Filipenses que algunos predicaban por envidia, otros por contienda, y la verdad es que podíamos encontrar pues, grandes problemas como los encontramos hoy. Pero la verdad es que el apóstol y todos los apóstoles que escribieron y los libros que tenemos en la palabra guiaban hacia una mirada, y era algo que nosotros tenemos que aprender y que en esta mañana, en este día, yo quiero animarte a que nosotros aprendamos. Y lo tenemos seguramente en ese canto cristológico tan precioso que encontramos en Filipenses capítulo 2, donde ponemos nuestra mirada sobre todo en Cristo Jesús, pero que nos habla muy claramente de un concepto eclesiológico también, de cómo nosotros nos tenemos que mover y cómo tenemos que vivir, digamos, como discípulos de Cristo. Fijaros, en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 3 al versículo 8, quiero leerlo contigo. Dice: no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. No considerando a cada cual solamente los propios intereses, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Hay en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, que existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fijaros, mis hermanos, este es el concepto que nosotros tenemos que entender como iglesia. Y en nuestra comunidad estamos intentando equiparnos y animarnos para que estas disciplinas espirituales nos lleven a un crecimiento espiritual, que nos lleven a estar enfocados y que nos lleven a la estatura de Cristo. Pues nosotros queremos parecernos a Cristo Jesús. Y por lo tanto queremos amar a Dios y también queremos amar a los que nos rodean. Pero también, como nos dice en esta palabra, y hemos leído en Filipenses, también que podamos servirnos por encima de cualquier diferencia, de situaciones personales, de estatus sociales. La palabra de Dios nos anima a que nosotros vivamos en fraternidad, unidos en un solo Espíritu Santo, para que podamos mantener ese parecer, ese mismo amor, esa unidad de alma y de pensamiento que nos habla también en Filipenses capítulo 2, versículo 2, para que seamos una sola cosa. Y queremos ser una sola cosa y amarnos para que el mundo crea que Jesús fue enviado. Esa es, digamos, nuestro canto. Es, digamos, una forma de evangelizar. Es la forma, seguramente, de evangelizar más imponente y más impactante que tiene este mundo. Nosotros, mis hermanos, como comunidad, queremos luchar contra ese virus que lo único que hace es encumbrar al otro, separar, hacer jerarquías. Y nosotros queremos tener ese mismo pensar con Cristo Jesús, que es tomar la forma de siervos. Queremos ser siervos unos de otros. Eso no quiere decir que no les demos honor a aquellos que sirven, a aquellos que se entregan, a aquellos que trabajan. No tiene nada que ver. Pero lo importante es que nosotros no queremos de eso hacer nuestra seña de identidad, sino que como Iglesia de Cristo queremos ser siervos que sirven a Dios y que sirven a los demás, que aman, para que ese virus de la ambición, de la jerarquía, no nos afecten y nos ayuden a seguir creciendo para parecernos a Cristo Jesús. Hermano, mi hermana, queremos ser la Iglesia de Cristo, necesitamos ponernos ese ropaje, necesitamos ponernos la mente de Cristo, que fue una mente de servidor, una mente que nos ayuda, digamos, nos habla la palabra de Dios con contundencia, que era la de un siervo. Necesitamos ser una iglesia de siervos que sirven a los demás para amarles en sus necesidades o para amarles sirviéndoles en aquello que ellos necesitan. Mis hermanos, somos llamados y somos enviados como Cristo fue enviado, como siervos a este mundo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tomar esa decisión hoy. Gracia hay cuando paso por el fuego.
camino donde no